lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Confiamos que va a ser un día especial, un tiempo único en el que vamos a seguir profundizando en todas esas cosas maravillosas y apasionantes que tiene Dios para nosotros el día de hoy. Así que, pues vamos a empezar orando y entregando a Dios este tiempo en nuestro encuentro número 2. Empecemos entonces. John Jairo González Lucumí, bendiciones, ¿nos darías el privilegio de empezar orando el día de hoy? Bueno, los que quieran también ir activando cámara, maravilloso. Sé que algunos de pronto también hasta ahora están en ese momento de despertar, otros ya estarán despiertos hace un buen tiempo. Aquí ya son la 1 de la tarde, así que hace un ratico ya nos despertamos. Pero bueno, lo importante es que estamos reunidos, gracias a Dios. John Jairo, te escuchamos. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor por este periodo. Es una bendición estar aquí con ustedes. Vamos a orar esta mañana para colocar esta enseñanza delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Padre, porque tú siempre has sido fiel. Padre, tú siempre estás con nosotros, Señor. Señor, yo te coloco este estudio delante de tu presencia esta mañana y aún la tarde, Señor, mis hermanos que están lejos de aquí, Señor, pero tú conoces el propósito, Padre Santo, es de escalar. Tú conoces el propósito, Dios mío, es de ser bendecidos día a día, Señor. Para bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados por este medio. Bendice, Señor, a nuestros tutores, Padre Santo, darles la sabiduría que venga del cielo, Señor, para que seamos bendecidos y edificados, Padre. Te colocamos, Dios mío, todo, Dios mío, nuestras actividades en el transcurso del día, aún de la tarde, Señor. Que seas tú guardándonos, que seas tú, Dios mío, dirigiéndonos en todo el camino, Señor. Padre Santo, y danos entendimiento y sabiduría para recibir este tiempo glorioso, este tiempo de victoria, Señor, que tú nos das a través de nuestros hermanos, nuestros tutores, Señor, para que seamos bendecidos, Padre. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, te bendigo y te alabo y te coloco todos los integrantes delante de tu presencia, Señor, para que, Señor, seamos edificados y guardados en tu nombre, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiciones para todos. Bueno, amén. Bueno, entonces, no olviden, por favor, es muy importante en el chat que ustedes anoten su nombre si usted está con alguien más, porque en las sesiones tomamos la asistencia. Entonces, la asistencia es muy importante porque sin la asistencia correspondiente no se pueden graduar tampoco. Entonces se necesita por lo menos tener superado el porcentaje completo en lo posible de encuentros, y anotar su asistencia es muy importante para el final. Solo como un dato curioso, por eso es tan importante que usted pueda anotarla, y la forma es muy sencilla. En el chat de esta llamada usted anota ahí su nombre, y si está con alguien más que también esté inscrito al proceso, pues anota el nombre de la otra persona y así ya quedaría registrada su asistencia, que después los tutores, otras personas van a estar revisando este archivo, este documento, y ya pasándolo a la base como tal. Ese es el primer tip para empezar. Segundo, la semana pasada estuvimos avanzando empezamos una ruta en la que nos empezamos a hacer algunas preguntas de por qué estamos como estamos, por qué el mundo está como está. Pero también empezamos a revisar que una de las razones por las que nos encontramos con tantos conflictos es porque hay una guerra entre dos reinos, ¿no? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Bueno, yo no diría tanto como un reino de las tinieblas, pero sí por lo menos el sistema del mundo. Pero en ese proceso empezamos a identificar algunas ideas profundas, y fue como la mente se partió en dos, ¿no? Como lo que llamamos el dualismo, cómo
la mente se particionó y entonces desde los griegos, 300 años antes de Cristo, ya estaban hablando de algunas cosas como que lo sagrado es lo importante y lo secular, esta famosa palabra secular que coge fuerza, es lo del pueblo, son las otras actividades cotidianas. Y estas ideas vimos históricamente cómo fueron evolucionando y cómo desde Platón, después pasamos a la Edad Media, lo que sucedió, cómo la Iglesia Católica también lo fortaleció esta idea, los clérigos y la Iglesia hace una cosa y el resto del pueblo se dedica a otra cosa, los campesinos, los artesanos, los herreros, los que se dedican a lo militar, al comercio, son los que se dedican a lo secular y por muchos años llega esta idea a fortalecerse de lo sagrado es lo de Dios y lo demás es secular. Después volvemos a un paso más y vemos la ilustración y nos encontramos en esta época donde entonces la gente ya no quiere saber de Dios y viene la razón, las ideas y la iglesia empieza como a preocuparse, a no tener muchas respuestas, llega la Revolución Francesa y definitivamente la gente que por mucho tiempo ya estaba cansada de pronto de la opresión o de, más que opresión es la palabra, corrijo, más bien del gobierno de la iglesia en unión política, digamos que con los reyes, entonces determina que nada, no quieren saber nada de los reyes, no quieren saber nada de las injusticias y la iglesia también entra en el combo y cuando entra en el combo entonces en esta Revolución Francesa dicen, ustedes sigan haciendo lo suyo y que es lo espiritual y lo que es sagrado y el resto de las cosas de la sociedad son las cosas de las que nos dedicamos nosotros, o sea, la academia, la universidad, las instituciones de salud, el bienestar del pueblo, todo lo relacionado a lo demás que no sea algo espiritual es lo que le corresponde al Estado y lo que le va a corresponder a las personas y ustedes sigan con lo suyo que es lo espiritual. Fue uno de los grandes momentos de disrupción, de ruptura que hubo en el pensamiento, porque la iglesia por más de 1000 años sí venía trabajando, bueno, 1000 años no, pero la alta edad media venía trabajando muy fuerte, que Dios se encontraba en todas las áreas de la sociedad, Dios estaba en la salud, por eso tenían hospitales, Dios estaba en la educación, por eso educaban a las personas, Dios estaba en la ciencia, por eso los mayores científicos eran cristianos, creyentes, católicos en ese entonces, la iglesia y Dios se encontraba en todo, pero en este punto hay una ruptura muy fuerte, un golpe muy fuerte, y un golpe en el cual la iglesia no sabe cómo reaccionar y como no sabe cómo responder preguntas, dijimos que ¿qué pasó? ¡Boom! Entró y le dijo a la gente, no se mezclen con la gente que no es de Dios. Entonces, apártense, aléjense, sepárense, no vayan a la universidad, no vayan a las instituciones educativas, la vida del día a día es muy terrible, lo importante es que ustedes se dediquen a Dios. Y ahí es ese momento donde la iglesia pierde influencia en la sociedad. La iglesia que por muchos años y por muchos siglos y por mucho tiempo fue un estandarte de influencia y del valor de lo que es Dios en la sociedad, que muchas veces fue muy mal usado, es totalmente cierto y mal interpretado, pero digamos que por mucho tiempo fue relevante, en este punto pierde y suelta. ¿Por qué suelta tanto? Pues porque se encuentra en un enfrentamiento entre el sistema del mundo y el sistema de los que creen en Dios y parece que se crean dos culturas completamente opuestas entre sí. El humanismo coge fuerza, Darwin dice, crea una hipótesis de cómo hacer que la gente que todavía creía en Dios dijera no venimos de Dios, entonces hay una ruptura aún más fuerte todavía y llegamos al tiempo de hoy donde mucha gente separa completamente la idea de lo que es de Dios y aún tenemos personas que van a la iglesia, pueden ser creyentes y creen esto es lo de Dios, esto es lo divino, esto es lo sagrado, pero el resto de la vida, mi trabajo, mi vida, mi día a día, las actividades que suceden, lo que está alrededor mío es lo secular. ¿Por qué? Porque esta idea fue infundada pues, por muchísimos años, pero vimos también la semana pasada que no es una idea bíblica, evidentemente. No existe esta palabra secular en la Biblia, sino lo que existe es que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y que el reino de Dios y todo lo que hay en él está integralmente, es algo íntegro, es holístico, es completo, no es una partecita de nosotros. Dios no quiere una partecita de nosotros, no quiere solamente nuestras acciones espirituales, sino que quiere nuestra vida de forma integral. Pero entonces cuando llegamos a este punto, nos vamos a la sesión número 2. Y yo le voy a pedir que por favor todos tengan donde anotar. Entonces, ojo con esto. Por favor, saquen ahí, por ahí busquen dónde anotar, porque voy a hacer un cuestionario, lo voy a compartir en pantalla.
Y es importante que todos tengan, póngame manita arriba, un chulito arriba, los que ya tengan donde anotar, porque van a tener que anotar como sí, no. Entonces, manito arriba, listo, John ya la tiene, Heidi ya lo tiene. Esperemos un poquito a los demás para que busquen un lugar donde puedan anotar y se les facilite. A ver, ahí les vamos dando un poquito de tiempo. Silvio, levanta la mano. Silvio González, bendiciones. Levanta la manito. Amén, Pastor Daniel, amén. Bendiciones, bendiciones. Bueno, ya lo tenemos, ya veo varias manos levantadas. ¿Nos falta alguien? Ya estamos. Sofonías Veras, levanta la mano. Sofonías, cuéntanos. ¿Ayuda con algo? ¿Todo bien? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Bueno, entonces voy a ponerlo por aquí. Voy a compartir ya mi pantalla para que todos puedan ver. Creo que a Genaro, nuestro querido Genaro, se le activó el audio. Lo queremos revisar de pronto, que creo que se te activó. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Ojo con esto. Yo voy a leer algunas hipótesis, o sea, voy a unos casos, y usted va a marcar como sí, yo creo eso, o no, simplemente X no. Chulito, yo creo en esto, o no creo en esto, ¿vale? Entonces yo voy a ir leyéndolas, doy un momento para que usted marque sí o no. Puede ponerle 1, sí, 2, no. O sea, póngale un número para que sepa de cuál estamos hablando y cuando hagamos la retroalimentación, pues se acuerde de cuál fue, ¿no? Evidentemente. Empecemos, vamos allá. Primero, marquemos, dice, ¿alguna vez usted dice, he pensado que el reino de Dios es principalmente ir al cielo cuando me muera? Le repito, marque usted a sí o no. 1, sí o no. ¿Has pensado alguna vez que el reino de Dios es principalmente ir al cielo cuando me muera? 2, segunda pregunta, segunda postura. ¿Ves el reino como Dios, ayúdame, pero no lo relaciono tanto con rendirle mi vida y obedecerle? Veo el reino de Dios como Dios, ayúdame, pero no lo relaciono tanto como rendir mi vida y obedecerle. Entonces ahí pone sí o no. Tercera pregunta. ¿Asocio el reino con sentir paz interior? Como, yo sé que estoy en el reino porque siento paz interior, pero me cuesta conectarlo con acciones y decisiones concretas. Como que digo, sí, el reino de Dios es porque yo me siento tranquilo, estoy en paz, pero no logro cómo conectarlo, decir, el reino de Dios está acá porque hay estas acciones o estas decisiones específicas. Cuarto, he ligado o conectado el reino a momentos fuertes de adoración o emoción. Cuando no los vivo, siento que el reino no está avanzando. Entonces, es como que digo, yo siento que el reino de Dios está aquí porque una alabanza increíble, un tiempo muy wow, increíble, impresionante. Pero cuando no siento como esa presencia de Dios o eso que está ahí, como que siento que el reino no está o algo no está avanzando. Siguiente. A veces entiendo el reino de Dios como algo centrado en mi bienestar personal, como que Dios quiere su reino y su reino es mi bienestar personal, más que como una misión mayor, o sea, una misión diferente a mí, una misión más grande que yo mismo, que mi bienestar personal. Entonces ahí ponemos sí o no. Siguiente. Cuando pienso en reino, ojo, retroalimento, vamos 1, 2, 3, 4, la quinta fue la última que hice, la quinta pregunta, ¿no? Para que le ponga número 5 y así sea más fácil ahorita identificarla. Siguiente, 6. Cuando pienso en reino, lo traduzco principalmente en portarme bien o cumplir reglas. O sea, si me dicen el reino de Dios, vamos a vivir el reino de Dios, pienso principalmente, bueno, el reino de Dios es que me porte bien, que mi conducta sea buena, que cumpla las reglas, las normas, la ley de Dios.
Siguiente, la séptima. Sin darme cuenta, he medido el reino solo por resultados visibles. O sea, ¿esto qué es? Usted dice, yo creo en el reino de Dios, pero para que haya el reino de Dios, lo que estoy pensando, o sea, tiene que haber un resultado visible. O sea, me dicen que el reino de Dios está avanzando, pero yo no veo nada, yo no veo que algo visible esté pasando, pues entonces, pues yo siento que no. O esa es como la idea que tenemos acá. Siguiente. Ah, y perdón, y ahí hay una aclaración, por ejemplo, el éxito o el dinero o la salud o que las cosas salgan bien, ahí es donde digo, el reino de Dios está avanzando. ¿Puedo pensar eso? Siguiente, he pensado que el reino se ve principalmente en milagros y poder, y si no hay señales impactantes, asumo que el reino no está presente. O sea, digo, el reino de Dios llegó acá porque hubieron milagros, hubo un avivamiento, pasaron cosas, hay poder, pero si yo no veo que eso está pasando, que no hay, como que no hay señales o milagros, digo, no, pues aquí el reino como que no está presente, no se encuentra presente. Siguiente pregunta. Siguiente postura. Recuerden que estamos marcando como verdadero, o sea, como que sí pienso eso, o falso, como no creo eso. Siguiente. He reducido el reino a solo aprender más Biblia o doctrina y no relaciono el reino a otras cosas seculares. Entonces, si me dicen el reino de Dios está en el sistema de salud de mi comunidad, digo, "Oh, el sistema de salud que tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios está aquí en el gobierno. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con el gobierno? El reino de Dios está en las comunicaciones. ¿Qué tiene que ver? No, el reino de Dios se ve en la Biblia, en la doctrina, en la perseverancia de las lecturas. ¿Me ha podido llegar a pasar eso? Siguiente. Recuerde que son posturas y simplemente pongo verdadero o falso. Siguiente. He visto el reino como algo mayormente futuro. Mi enfoque hoy es aguantar hasta que el reino llegue. O sea, esta postura es, cuando me dicen el reino de Dios, pienso como, el reino de Dios vendrá cuando ya me muera o cuando venga Cristo y hay que aguantar. O sea, estamos en la época de aguantar, nos dan duro por todo lado, nos pueden estar golpeando, pero hay que soportar, hay que resistir, porque hay que esperar a que el reino de Dios llegue. ¿Puede ser esa la postura que tengo, alguna idea que tengo sobre el reino? Siguiente. Aquí tenemos, entonces, repito, vamos, ay, perdón. La primera hoja teníamos 5. En la segunda teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que teníamos la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Vamos a la pregunta, a la hipótesis 12. Usted pone 12 y ahí anotas verdadero o falso. Dice, a veces reduzco el reino solo a guerra espiritual. O sea, cuando me dicen como que el reino de Dios, a veces llego solo a reducirlo como vamos a hacer que el reino avance. Esto es guerra espiritual, guerra, peleo. O sea, lo reduzco, es como que lo llevo solo a ese ambiente, a ese contexto de guerra espiritual. Siguiente, conozco el lenguaje del reino, pero me cuesta vivirlo como cultura diaria. O sea, entiendo el lenguaje que el reino debe avanzar, que Dios quiere su reino, pero me cuesta como conectarlo con el día a día, el trabajo, mis relaciones, el uso del tiempo que tengo, del dinero. Siguiente, creo que el reino de Dios es igual a servir en la iglesia. O sea, si me dicen, vamos a hacer que el reino de Dios avance, lo que digo es, pues necesito servir en la iglesia. O sea, si quiero que el reino de Dios avance, tengo que servir de alguna forma en la iglesia, en algún ministerio, en alguna cosa, porque eso es lo que hace que el reino avance. Siguiente, he confundido el reino con mi llamado o mi plataforma personal. Entonces, me puede llegar a pasar que cuando dicen el reino de Dios está avanzando, vamos a hacer que el reino avance, pienso, el reino es que mi llamado se cumpla, o sea, que yo cumpla mi llamado, mi vocación y que el reino es como la forma en la que me potencializo para que mi llamado se pueda cumplir o se pueda desarrollar, o el llamado que Dios me dio. Siguiente, creo que el reino es más del mundo que ser enviado al mundo. O sea, si me dicen, usted vive en el reino de Dios o somos parte del reino de Dios o queremos el reino de Dios, lo que pienso primero es más bien como, si yo vivo en el reino de Dios o soy del reino de Dios, yo estoy lejos del mundo, o sea, yo me alejo del mundo eh, y me cuesta pensar de pronto en ser enviado al mundo como tal, sino que es más como una separación y no una integración o un ser enviado al mundo. Siguiente, a veces siento que el reino es para cristianos avanzados o solo para pastores, como
como que esta filosofía, esta idea del reino de Dios, Dios tiene un reino, Él es el rey, esto es como que, es como para gente que se quiere dedicar para la iglesia, o esto es como para gente que esté pensando en ser pastor, o esté pensando en servir en un ministerio en la iglesia, o esté pensando como en cosas de Dios, muy, muy como vocación, como que su trabajo fuera ese, pero yo no me siento muy ahí como relacionado con el reino específicamente, tal vez. Sí, definitivamente hay algunas que usted dice, ninguna de estas ideas describe lo que yo pienso del reino, pues aquí viene su aporte personal. Y aquí le va a dar un momentico para que usted note, pues usted qué cree entonces que es el reino. Aquí hay muchas posturas para un lado, para el otro, sentado. Que en sus palabras para ti y para usted, ¿qué es el reino? O sea, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, ahí vamos a tomarnos un momentico para escribirlo, para compartirlo. ¿Qué es el reino de Dios para mí? ¿Qué es el reino de Dios para mí? A ver, ahí le dejamos un momentico para que lo podamos pensar. Hmm, hmm, hmm. ¿Qué será? ¿Qué será? Anótela, anótela ahí. Bueno, el que quiera poner cámara, maravilloso para verlo también. Me gustaría mucho poderles ver. El que lo pueda hacer, espectacular. Entonces, en este punto, cuando llegamos a este punto, tocamos varias hipótesis, varias premisas, varias ideas. Pero vamos a ver un video. Y este video nos va a ayudar de pronto a tocar algunas ideas un poquito más alineadas a lo que es el reino. Pero, ¿por qué estamos viendo las ideas del reino? ¿Por qué estamos hablando del reino? Pues muy sencillo, porque evidentemente la semana pasada ya empezamos a hablar de este proceso y ahora estamos diciendo, bueno, si la mentalidad no es dualista, sino que es unificada de que hay un Dios, entonces, ¿qué significa vivir en el reino de Dios? Así que vamos a ver este video, pero antes de eso quiero que me confirmen por favor con una manito los que ya acabaron. ¿Alguno se quedó en alguna pregunta? O los que ya acabaron de anotar qué es para usted el reino. Mano arriba. Si alguno no, le voy preguntando personalmente. Si alguno de pronto no lo está logrando. ¿Quién ya lo tiene? Bueno, Edwin ya lo acabó. Perfecto. ¿Quién más lo tiene? ¿Quién más lo tiene? A ver. Seguimos por aquí preguntando. Moisés Chávez ya lo tiene, Pastor, muy bien. ¿Quién más lo tiene? Que ya escribió como el reino de Dios es ta, 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 ta. Eh, Genaro ya lo tiene, perfecto. Listo, sigan, faltan por anotar, ahí van anotándolo. Silvio lo tiene, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Seguimos. A ver, ¿quién falta? Faltan varios, no han acabado varios. Aleida Velasco, Carmen, Edison, Edwin, Emerson Riasco, Espíritu Biafara, Jady Arboleda, Jesús Enrique, John Jairo, Perfelina Valencia, Silvio, Sofonías. A ver, ¿cómo van? Manito arriba cuando ya lo tengan para que pueda pasar al siguiente punto. Que no quiero poner el video sin que estemos listos. Jesús Enrique ya lo tiene, perfecto. Aleida Velasco ya lo tiene, perfecto. Y con una gran mano. John, listo, lo tiene, perfecto. Un poquito más, esperamos a los que hacen falta. Esperamos a los que hacen falta. Y Carmen, Elena, lo tiene Sinisterra, perfecto. Edinson, lo tiene. Bueno, creo que ya la mayoría escribieron lo que tienen del reino, así que es momento de ver el video. Ponga la manita si le hace falta. Vamos a poner la manita, el que ya lo tenga. Y vamos a ver este video. Voy a apagar mi cámara mientras pongo el video por el internet para que fluya más, fluya mejor y no se nos vaya a trabar el video por datos, por la señal. ¿Vale? Entonces, espera, aquí estamos. Si usted tiene ideas maravillosas, coja ideas ahí claves que ahorita vamos a socializar sobre esto y vamos a preguntar, vamos a socializar. Pero entonces, anote las ideas claves, aquí hay cosas muy, muy especiales. Empecemos entonces. Reino inconmovible de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Scott Allen. Me gustaría contarles la historia de un misionero que trabajaba en las Filipinas hace algunos años. Él estaba trabajando con un grupo de jóvenes
Y ellos estaban considerando la idea de unirse a grupos radicales en las montañas, que eran comunistas y maoístas. Y esto le dolió en su corazón. Un día el misionero preguntó al joven líder del grupo, ¿qué atractivo hallaban ellos en el maoísmo que no hallaran en la fe cristiana que él había intentado compartirles? La respuesta del joven fue desoladora y profunda. Después de pensarlo, le dijo, Señor, el maoísmo nos da a los jóvenes, en la situación actual, 4 cosas esenciales. Número 1, nos da una visión unificada y coherente de la vida, del mundo, de toda la realidad y de la historia. En segundo lugar, nos da una meta definida por la cual vivir, trabajar y hasta por la cual morir. En tercer lugar, tiene un llamado para todos a unirnos en una fraternidad común. Y en cuarto lugar, nos da un sentido de compromiso, una misión de propagar las buenas noticias de esperanza para los desesperanzados. El hecho es, Señor, que la fe cristiana, con toda su belleza, parecería incapaz de proporcionarnos una visión tan grandiosa. Con tristeza y frustración, este misionero vio cómo aquellos jóvenes idealistas quedaron atrapados en una ideología destructiva, mientras que él, al parecer, fue incapaz de transmitirles una visión que captara su imaginación y su celo. Proverbios 29:18 dice muy claramente que donde no hay visión, el pueblo perece. El gran misionero y estadista E. Stanley Jones, quien sirvió en la India, dijo lo siguiente: la Iglesia lo ha perdido. La Iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios. Él luego agregó: esta es la enfermedad de nuestra era. Es la enfermedad de nuestra era, y estoy de acuerdo, porque el reino de Dios es la visión más grande que este mundo alguna vez ha conocido. Es la visión por la cual Jesús pudo vivir, trabajar, sufrir y también morir. Es la visión que Jesús confió a sus discípulos. Es la visión que provee la llave para entender toda la teología bíblica cristiana. De hecho, es el tema central de toda la Biblia. Es una visión sobre la consumación de la historia, del cumplimiento de las intenciones de Dios para toda su creación. Es una visión que provee a cada creyente, a usted y a mí, un llamado y un propósito que es superior a nosotros mismos, una visión valiosa por la cual trabajar, vivir y hasta morir. Sabemos que esto fue muy importante para Jesús porque, de hecho, la frase el reino de Dios o el reino de los cielos aparece en sus labios más de 90 veces en los 4 evangelios. 90 veces. En contraste, la palabra iglesia solo aparece 4 veces. De hecho, el mensaje principal de Jesús, según lo escriben los evangelios, fue la buena noticia del reino de nuestro Dios. Jesús mismo lo dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Lucas 4:43, para esto es que fui enviado. Jesús mismo trabajó, sufrió y murió para transmitirnos este mensaje. Pero aquí está mi pregunta: ¿entendemos esto hoy en día? ¿Entendemos claramente este mensaje? Si fue tan importante para Jesús, entonces seguramente tiene que ser igualmente de importante para nosotros. Tiene que ser una visión que también consuma nuestras vidas. Y si lo es, entonces debemos de estar absolutamente claros sobre lo que las buenas nuevas del reino de Dios son. Pero supongo que muchos de nosotros no las entendemos. Ese fue mi caso. Como nuevo creyente, no podría explicárselo a nadie con pocas y sencillas palabras. Y este no es un problema pequeño. El propósito de esta lección es tratar de obtener esa claridad, poner a un lado las nociones presentes sobre este tema del reino de Dios y empezar a examinarlo con nuevos ojos para poder ver lo que realmente significa, qué es este mensaje y qué significa para nuestras vidas. Ahora,
Para empezar este proceso de obtener claridad, voy a comenzar muy sencillamente. Quiero que nos fijemos en 4 aspectos universales que son verdaderos para cualquier reino alrededor del mundo. Y después quisiera decir cómo estos 4 aspectos universales de cualquier reino aplican al reino de Dios. Y creo que esto nos ayudará a entenderlo de una manera mucho más sencilla. ¿Cuáles son esos 4 elementos universales o esenciales de cualquier reino? Muy bien, número 1. Todo reino tiene un rey, quien reina. Esto es claro. Número 2. El rey gobierna sobre sus súbditos. Todos los reinos tienen súbditos sobre los que el rey gobierna. Número 3. Hay leyes y ordenanzas por medio de las cuales el rey gobierna. Y finalmente, número 4. Hay un ámbito, un territorio, hay una región geográfica sobre la cual el rey gobierna. Estos son aspectos universales de cualquier reino. Ahora, veamos cómo se aplican estos elementos al reino de Dios, a ver si esto nos aporta claridad. En primer lugar, un rey que gobierna. En el reino de Dios, ¿quién es el rey? Jesús es el rey. Es muy sencillo. Cuando Él se apareció a sus discípulos, a orillas del mar de Galilea, después de su crucifixión, y les entregó la gran comisión, precediéndola con una declaración extraordinaria. Él dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Mateo 28, 19. Toda autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. ¿Qué parte de la palabra toda no entendemos? Y esta declaración de autoridad por parte de Cristo no es solo para el futuro, cuando Él regrese. Es para el ahora. Jesús tiene toda la autoridad. Ahora la iglesia diría, sí, Jesús es el Señor. Creemos en el señorío de Cristo. Pero a lo que se refiere es que Jesús es solamente Señor limitado al ámbito espiritual. Decimos que el Señor sobre mi vida en un ámbito espiritual, pero no creemos realmente que sea Señor sobre todo, o no actuamos como si lo fuera. Ciertamente no es Señor sobre mi familia, sobre los negocios, el gobierno, los hospitales, las escuelas, porque esto es un ámbito, el ámbito secular. Pero si Jesús no es Señor de todos estos ámbitos, entonces hay alguna otra forma de autoridad, algún otro principio que gobierna estas esferas. Y las hay, y si nosotros como cristianos no proclamamos a Jesucristo como Señor sobre estas áreas, entonces tendemos a obedecer las autoridades y principios que operan en ellas, aún como cristianos. Y vivimos vidas y mentes divididas. Decimos que Jesús es Señor, pero de hecho no actuamos como si Él fuera el Señor. Y esto no es bíblico. Esta manera de distinguir lo sagrado y lo secular no es bíblico. Tenemos que arrepentirnos de ello. Debemos reconocer el señorío absoluto de Cristo sobre todo aspecto de la creación. Él es el Rey, pero su verdadero reinado no se limita al ámbito espiritual. Es el Rey sobre todo, sobre el hospital, sobre el negocio, sobre la familia, el gobierno, sobre cada nación. Es el Rey sobre todas las cosas. El nombre de este curso es Coram Deo, y viene de esta expresión latina que significa ante el rostro de Dios. Los reformadores lo entendieron y usaban esta expresión para afirmar que Cristo es Señor de todo. No importa si estás en el campo arando, o en el taller haciendo muebles, o en la casa. Estoy delante del rostro del Dios viviente, y he sido llamado a vivir bajo su autoridad y bajo todo su gobierno. No hay nada a un nivel más alto o un nivel más bajo, ni lo sagrado ni lo secular. Cristo es el Rey del reino. Muy bien, ¿qué hay del segundo elemento universal? Los súbditos sobre quienes el Rey gobierna. ¿Quiénes son los súbditos del reino de Dios? Hebreos 2:8 responde a esta pregunta de manera muy clara. Hebreos 2:8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, los pies de Jesucristo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Estas son palabras mayores.
todo, nada. De nuevo, ¿qué parte de estas palabras no entendemos? En Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al 11, leemos estas poderosas palabras, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. De modo que, ¿quién o quiénes son súbditos de Cristo, el Rey soberano? La respuesta es muy sencilla. Todos están sujetos a Él. No hay nada que se escape de su dominio soberano. Pero tal vez usted se pregunte, ¿pero cómo puede ser todo esto? Obviamente hay mucha gente en este mundo, hay muchas instituciones, muchas naciones que aparentemente no están sujetas a Cristo, no le están obedeciendo. Y eso es verdad. Hebreos 2:8 continúa diciendo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces no hay nada que no le esté sujeto. Pero el día de hoy, ciertamente, no vemos que todo sea sujeto. Es verdad, no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Por qué es que en el presente no vemos que todas las cosas le estén sujetas? Esta es una pregunta muy importante, y vamos a volver a ella en un momento, pero basta decir por ahora que aunque no veamos que todas las cosas le sean sujetas, en realidad lo están. Si están sujetas a Él, y un día lo veremos por completo, veremos que toda rodilla se doblará adelante de Cristo el Rey. Y ahora mismo todos necesitan saber que es el Rey. Bien, examinemos ahora el tercer aspecto de un reino. Ya hemos hablado del Rey de reinos, quien es Cristo, los súbditos sobre los que Él gobierna, que son todos y todo. Ahora, ¿cuáles son las leyes, estatutos y ordenanzas por las que gobierna? ¿Cuáles son las leyes del Rey? Bien, me gustaría pensar en las normas o leyes del reino en varias categorías. En primer lugar, están las leyes naturales que Dios ha establecido en su orden creado. Podemos pensar en leyes naturales como la ley de gravedad, leyes de entropía, la manera en que funcionan las cosas, según las ciencias físicas. Esta es la ley natural. En segundo lugar, está la ley moral que Dios ha establecido. Él ha establecido una ley moral que vemos claramente los 10 mandamientos. Si bien Dios resume de forma muy práctica la ley moral en el Nuevo Testamento, la reduce en este gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como Bob los enseñaba, se reduce aún más al mínimo irreducible de la ley. Y lo leemos en Romanos 13, del 8 al 10, que establece el mandamiento: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicias, es decir, los 10 mandamientos. Y todos los demás lo resume en este precepto, el precepto o ley principal del reino. La esencia de todo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la ley del reino? Se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, el cumplimiento de la ley del reino. ¿Y qué hay del territorio sobre el cual el rey gobierna? ¿Cuáles son las fronteras del reino? Ya hemos mencionado a Abraham Kuyper, pero mencionaremos de nuevo en su famosa cita que dice así: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia sobre que Cristo, quien es el soberano sobre todo, no reclame lo mío, ni un solo centímetro cuadrado. Es decir, el ámbito de su reino es tan amplio como la creación
No hay un solo centímetro cuadrado sobre el que Jesús no proclame su señorío. Muy bien, me gustaría concluir este segmento con la pregunta para que reflexionemos. ¿Cómo los 4 elementos básicos de cualquier reino han clarificado su entendimiento del reino de Dios? Lo diré de nuevo. ¿Cómo los 4 elementos básicos de cualquier reino han clarificado su entendimiento del reino de Dios? Bueno, listo. Entonces, qué interesante cuando hablamos del reino. Pues entonces esto nos tiene que llevar a hacernos una pregunta y por eso era importante que estuvieran llenando anteriormente el proceso, porque vamos a revisar y analizar de forma profunda, en lo posible y práctica, ah, qué ideas yo tenía del reino de Dios que tal vez estuvieran bien, o qué ideas tenía que de pronto habría que reajustar, o qué ideas de pronto podría llegar a tener sobre el reino de Dios que tal vez no estuvieran muy bien, no fueran correctas tal vez. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a poner la lista anterior, vamos a volverlas a leer y vamos a empezar a tratar de clarificarlas, ¿vale? Vamos a tratar de irlas desarrollando de una forma rápida. Importante, esto no se trata de juzgar, esto no se trata de... no es un tema de debates, no. Simplemente es empezar a profundizar un poco más en estas ideas del reino. Más adelante vamos a seguir profundizando mucho más en otras sesiones. Hoy es solamente una apertura y que podamos empezar a que nuestra mente, con la gracia de Dios, vaya dando pasos de renovación del entendimiento en muchas áreas o fortalecer algunas ideas que Dios ya ha puesto en nosotros. Así que vamos a volverlas a ver. ¿Preparados? Manitos arriba, listo, estamos preparados. Vamos a empezar entonces. No me voy a demorar demasiado en esto porque tenemos una segunda parte. Esto, JD ya está lista, está preparada. ¿Quién más está listo? ¿Quién tiene su libreta o su al lado ya preparado? Edwin la tiene preparada, la tiene lista. Muy bien. Carmen la tiene lista, Elber lo tiene listo, John, Aleida lo tiene listo, preparado. Si alguien más dejó su libreta por ahí, vuélvala a coger. Espíritu Biafara, Genaro. Muy bien, vamos entonces a revisarlo. Emerson, perfecto. Silvio, perfecto. Primera pregunta, teníamos. He pensado que el reino de Dios es principalmente ir al cielo cuando muera. Voy a leer los textos bíblicos, se me olvidó eso, era importante. Voy a leer los textos bíblicos que vimos en el video también, o algunos más, para que lo que acabamos de ver, estas 4 ideas, las asentemos. Es más, vamos a hacerlo mejor todavía. Si me lo permiten, voy a dárselas para que lo pueda leer cada uno. Entonces, empecemos por aquí. Mi querida Aleida Velasco, por favor, ayúdanos con Apocalipsis 19:16. Nuestro querido Edinson Payán, por favor, ayúdanos con Mateo 28:18, buscando Mateo 28:18. Entonces, Aleida Velasco, Apocalipsis 19:16, nuestro querido Edinson Payán, Mateo 28:18. Nuestro querido Pastor Espíritu Biafara, por favor, ayúdanos con Hebreos 2:8. Hebreos 2:8. Nuestro querido Jefferson Andrés, ayúdanos por favor con Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, querido Jefferson. Nuestro querido Genaro, por favor, ayúdanos con Romanos 13, 9, 10. Romanos 13, 9, 10. Y Marta Caicedo, por favor, ayúdanos con el último. Mateo 6:10. Mateo 6:10. Porque, a ver, en el video se dicen cosas, se hablan cosas, pero al final del día tenemos que traducir esto a qué dice la Biblia, ¿no? Aunque él dijo algunos versículos, vamos a leerlos con un poquito más de detalle, porque es lo que está en la Biblia lo que tenemos que revisar, evidentemente. Así que
Si estamos listos, vamos a empezar con el primero. Apocalipsis 19:16. Aleida, ¿nos ayudas, por favor? Sí, mi hermano. Perfecto. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Perfecto. Aleida, entonces, el primer principio de que de un reino tiene un rey, ¿lo encontramos acá visible? Claro, mi hermano, claro que sí, porque Clarísimo. ahí está ese nombre en mayúscula, Rey de Reyes y Señor de Señores. Perfecto, Aleida. Entonces el reino tiene un rey. Este reino, el reino de los cielos, tiene un rey. Ya sabemos Amén. quién es. Siguiente, Mateo 28:18, por favor. Edinson Payán, cuéntanos. ¿Qué dice? Yo lo leo. Vale. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Interesante. O sea que en el reino de Dios estamos hablando de que hay un rey. ¿Y qué te dice esto, Edison? ¿Cuál es el tipo de autoridad que tiene este rey? Pues que tiene el poder de todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Oh, o sea que tiene toda la autoridad. Es un rey que tiene autoridad legítima sobre el cielo, pero también la tierra, no solamente el cielo. Gracias, Edison. Maravilloso. Buena conclusión. Siguiente, ¿quién tiene Hebreos 2:8? Creo que era nuestro pastor Espíritu Biafra. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 8. Me está apagadito tu micrófono, si no me equivoco. Ahí está. Buenos días, Dios les bendiga. Hebreos Bendiciones. 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, nuestro querido pastor, ¿aquí qué encontramos? ¿Será que este reino, los que vivimos en la tierra y todo lo que hay dentro, debajo de la tierra, está bajo su autoridad, puede estar bajo su autoridad o tal vez no? Todo está bajo su autoridad, todo, absolutamente todo. Clarísimo. O sea, si tiene los súbditos que llamaríamos, que lo muestran así en el video, todo lo que está en la tierra, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, o sea, todo, no dice algunas cosas, lo espiritual solamente, no, todo, el alma, espíritu, el cuerpo, la mente, todo lo que existe, la naturaleza, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, como para que quede bien claro, no hay una sola cosa que no haya, que haya dejado para decir, a ver, es que el sistema de tal cosa de salud, el gobierno, es que yo soy apolítico, yo no quiero dar todo. No, es que a mí no me interesa la educación, las universidades, los colegios, todo. No, es que a mí no me interesa pensar en familia, eso a mí no me... Todo lo que existe en el mundo y que usted se pueda imaginar dentro de un sistema de sociedad, lo sujetó bajo sus pies. Maravilloso. Seguimos, Filipenses 2, de 9 al 11. ¿Quién lo tiene? Filipenses 2. Jefferson. Jefferson, bendiciones. Cuéntanos, por favor. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, las que están en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, Jefferson, ¿qué te dice esto? ¿Será que toda rodilla, será que hay personas que no, ay, como que no ellos, es que hay personas que no se van a sujetar, no vale la pena invertir en ellos, porque es que, o será que sí vale la pena invertir, ¿qué ves acá en este versículo? Que sí vale la pena, porque si todo está sujeto en sus manos, todo está a su plácito momento, entonces es necesario que toda rodilla, el que crea o no crea, dice que todos debemos de doblar rodilla
ante Él, porque todo está sujeto en su mano, y en el nombre de Jesucristo hacerlo y creerlo. Maravilloso. Dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, y toda, no dice alguna lengua, el castellano, el inglés, el chino, el mandarín, no, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay una misión muy clara, y es que cualquier persona del mundo, en su contexto, cultura, lo que sea, está llamado ¿qué? A confesar a Jesucristo. O sea, el accionar de Dios. Pues estamos hablando entonces que los violadores, los dictadores, toda lengua y toda persona está llamada a poder confesar que Jesucristo es el Señor, que es una decisión personal, claro que sí, pero no se escapa de ninguna persona el poder y el dominio de Dios para trabajar con las personas. Romanos 13, 9, 10. ¿Quién tiene Romanos 13, 9, 10? Genaro creo que era. Dice Romanos 13, 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: haz a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Wow, Genaro. Hablamos que el reino tiene, para que haya un reino, tiene que haber un rey. Para que haya un reino, dijimos que tiene que haber ese rey tiene que tener autoridad sobre algo, y ya vemos la autoridad de Jesús. Hablamos que tiene que haber unos súbditos o algo sobre lo que gobierna, que lo acabamos de ver anteriormente. Pero también hablamos que para que haya un rey gobierna bajo un sistema de leyes. ¿Lo podemos encontrar acá, Genaro? ¿Será que hay alguna relación de la forma en la que Dios gobierna? ¿Dejó unas leyes, dejó alguna forma en la que se gobierna en el reino de Dios? ¿Cómo lo ves en Romanos 13, 9 al 10, lo que acabamos de leer? Yo creo que como cristianos tenemos que romper, ¿no? Porque tenemos un rey que nos gobierna. En nuestros cuerpos a veces ofendemos, a veces fallamos. Yo sé que Él nos quiere levantar a nuestra vida personal. Así es, así es. Evidentemente. Gracias, Genaro. Dios tiene una forma, o sea, el reino de Dios no es como que Dios todos los días está cambiando la ley, la forma, no. Él tiene una forma y dejó la Biblia una forma muy clara de gobierno basado en quién es Él, en su carácter, en sus atributos naturales, en lo que Él es, en su esencia, porque al final del día la ley es, gran parte se traduce en quién es Dios. Dios nos diría que hiciéramos algo diferente a lo que Él es y a lo que Él hace. Entonces hay una forma de gobierno, hay unas leyes que Él determinó y obviamente en sus leyes las deja muy claritas en la Biblia, pero también la gracia evidentemente que hace parte de ella. Él es el único que puede hacer justicia y ser juez porque tiene misericordia y justicia al mismo tiempo. Vámonos con el último, Mateo 6:10. Mateo 6:10. Marta. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Marta, ¿en qué territorio, porque estamos hablando del reino de Dios, en qué territorio gobierna Dios? Bueno, de acuerdo al palabra, dice que en el cielo y en la tierra. Mire que meditando el ejercicio, dice que he pensado que el reino de Dios es principalmente ir al cielo cuando muera. Entonces ahí tengo la respuesta en cuanto a que muchos cristianos pensaban que, ay, no, voy a disfrutar cuando me muera. El Señor quiere que el reino de Dios también lo traigamos aquí en la tierra, a través de nuestro testimonio, hablarle a otro, impactar en la política, en la educación, donde Él nos mande. Entonces, traer ese reino de Dios porque Él es el soberano, Él es el rey que reina en el cielo y en la tierra. Muy interesante. Gracias por ese gran aporte. Es súper claro, miren. Venga tu reino, Mateo 6:10, hágase tu voluntad, o sea, la voluntad del quién, del rey. ¿Dónde? Como en el cielo se hace, o sea, como si en el cielo se hace la voluntad de Dios,
así también se haga ¿qué? En la tierra. La tierra aquí no está hablando de un sistema imaginario, de un sistema cósmico, está hablando de la tierra. O sea, todo el globo terráqueo queremos que se haga la voluntad de Dios. El territorio donde Dios también quiere gobernar y donde Él gobierna es en el cielo, pero también en la tierra. Muy importante. Entonces, con el contexto bíblico, vamos a empezar a resolver estas preguntas y ya nuestra querida Marta y apreciada nos empezó a hablar de la primera pregunta. Entonces, ¿preparados? Recuerden, no se trata de darnos palo, no se trata, simplemente confrontemos las ideas, pensémoslas, renovemos nuestra mente si es necesario en alguna de estas preguntas o planteamientos. Primero, he pensado que el reino de Dios es principalmente ir al cielo cuando me muera. Pues si es así, replanteemos y revisemos porque bíblicamente encontramos que el reino de Dios no solamente está cuando me muera en el cielo, el reino de Dios ya está traído a la tierra y Dios quiere que su reino lo vivamos en la tierra. Segundo, veo el reino de Dios como Dios, ayúdame, pero no lo relaciono tanto con rendir mi vida y obedecerle. Pues entonces no, porque lo leímos hace un momento, y es que toda lengua, toda rodilla se debe doblar delante de Dios, y no se trata solamente de el reino de Dios como un beneficio personal, sino que realmente se trata de una rendición como hijos del Rey, como hijos de Dios, nos rendimos completamente para Él, en el día a día y en la obediencia a Él, porque dice, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, en la tierra, o sea, hacemos la voluntad, obedecemos a Dios. Tercera pregunta, ¿asocio el reino con sentir paz interior, pero me cuesta conectarlo con acciones y decisiones concretas? Bueno, esta es una pregunta que tiene una cascadita, porque evidentemente cuando hacemos las cosas bien, Dios trae paz a nuestras vidas. Pero no sé, con solamente decir que siento paz, no estoy viendo la totalidad tal vez. Lo debo conectar también con las acciones y decisiones concretas que tomo todos los días. O sea, si actúo bajo la justicia, bajo la verdad, bajo el amor al prójimo, a Dios primeramente y al prójimo, estoy viviendo el reino y puedo tener paz, pero si digo, yo soy una persona que cuando siento paz tomo decisiones, pero no evalúo las decisiones que tomo, no las asocio al reino de Dios en el día a día, simplemente digo como que no siento paz y por eso yo no lo hago, y no estoy pensando realmente qué consecuencias tiene eso que voy a hacer, cómo lo estoy decidiendo, qué piensa Dios, qué dice su ley, qué dice su verdad, cuál es el manual que está en la Biblia sobre esa decisión que voy a tomar. Entonces me muevo más por un sentir, que no está mal sentir la paz de Dios, pero dejo de usar las otras áreas de mi vida y la mente, como cuando Dios nos dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. O sea, es una verdad que le falta otra partecita. Así que el reino de Dios, claro, nos da paz a nuestro corazón, pero también nos lleva a tomar decisiones y acciones que sean coherentes con el Rey y con su reino. Siguiente, he ligado el reino a momentos fuertes de adoración o emoción. Cuando no los vivo, siento que el reino no está avanzando. Bueno, pues evidentemente escuchar al Rey, estar con el Rey, vivir con el Rey, o tener un tiempo de adoración donde se siente su presencia, es correcto, es maravilloso. Pero si llego a sentir que cuando no estoy como que no siento, como que no lo estoy percibiendo, entonces de pronto mi visión se ha vuelto una visión dualista, en la que siento que solo las acciones que tienen que ver con un tema eclesial o adoración, o las actividades de un cristiano, las actividades, se me acaba el nombre, bueno, como la oración, el ayuno, la alabanza, la guerra espiritual, las acciones, este tipo de acciones, siento que ahí es donde está el reino, pero cuando pienso en cuando voy a ir a comprar el mercado del mes o del día a día, o cuando tengo que ir a defender a alguien por una injusticia, o cuando tengo que ir al colegio o a la universidad, o cuando tengo que ir al trabajo, o cuando ahí digo, ahí no veo al reino, es que ahí no veo el reino, ahí yo no veo nada del reino de Dios. Entonces empiezo a tener una visión dualista porque dice, todas las cosas están, ya lo leímos, bajo
la autoridad y el dominio de Dios, y su reino está sobre toda la tierra. Así que tengo que abrir mi mente y decir, oh, el reino de Dios, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo se ve en mi trabajo, en la educación, en la cultura, pero también cómo se ve en mis actividades prácticas y diarias de oración o de intercesión o de adoración cuando siento su presencia de forma muy evidente? ¿Está mal sentir su presencia? No, está perfecto, está maravilloso. Está mal es solamente pensar que el reino está cuando siento su presencia, porque Él es omnipresente y está en todo lugar, y en todo lugar está su dominio y su reino, y puede ejecutarse y operar. Siguiente, a veces entiendo que Él reina como, a veces entiendo el reino como algo centrado en mi bienestar personal, más que como una misión mayor. Ojo con esta. Entonces, si yo veo el reino de Dios y digo, Dios, yo quiero tu reino, hazme una persona más responsable, quiero ser una persona buena, quiero ser una persona que ama, quiero ser una persona que progresa, que financieramente le va bien. Señor, venga tu reino a mi familia y que nos podamos amar, pero venga tu reino y quiero que tengamos una mejor casa, venga tu reino y quiero que dejar de ser una persona airada, venga. ¿Eso está mal? No, eso está muy bien. Ahí tiene que venir el reino de Dios. Pero si pienso que el reino de Dios es solo eso, y es, venga, quiero mejorar, ayúdame, yo quiero, yo puedo, mi familia, pues entonces estoy perdiendo de vista que el reino de Dios también abarca toda la sociedad y no se trata solo de mí. Yo soy una parte muy importante, pero por yo decir que soy ciudadano colombiano no significa que yo represente a toda Colombia. Soy ciudadano de Colombia, o aquí en España, si fuera ciudadano, no, yo soy ciudadano español. No significa, sí, soy ciudadano y puedo hacer cosas maravillosas si fuera un ciudadano español, pero no significa que yo represento a toda España. Entonces es importante entender que el reino claramente tiene que aplicar como colombiano y soy parte y ciudadano y soy heredero. Pero hay una misión aún más grande que abarca a todos los miembros de ese territorio y de ese reino. Por eso la visión del reino no se basa solo en mí, que parte en ello, sino que alcanza a todos. Entonces vaya usted revisando, lo que estamos hablando, usted vaya poniéndose, si usted dice como, vaya anotando las cosas que Dios le pueda mostrar, vamos en ese proceso si es así, o vaya escuchándolo y vamos renovándonos juntos el entendimiento con la ayuda de Dios, eso sí. Sea Dios el que nos ayude. Siguiente, cuando pienso en reino, lo traduzco principalmente en portarme bien o cumplir reglas. Entonces me dicen, el reino de Dios es, yo tengo que ser una buena persona. El reino de Dios es amar a mi prójimo. El reino de Dios es reglas. ¿El reino tiene reglas? Sí, el reino de Dios tiene reglas, ya lo leímos hace un momento. Pero ¿será que el reino de Dios es solo reglas y cumplir reglas? Pues no, las reglas hacen parte, pero el reino es mucho más grande. Siguiente, sin darme cuenta, he medido el reino de Dios solo por el reino de Dios solo por resultados visibles, o sea, éxito, dinero, salud, que todo salga bien. Entonces me dicen, el reino de Dios está avanzando en esta comunidad, o en esta iglesia, o en esta persona. Y uno dice, claro, pues que mire, ya Dios lo bendijo con su casa, Dios ya lo bendijo con su coche, con su carro, o Dios ya lo bendijo porque estaba enfermo, estaba saludable, Dios ya lo bendijo con la empresa, el negocio, la empresa va mejorando, o el negocio la tienda va prosperando, o en su familia como que la cosa va mejorando. Entonces, es fácil pensar que el reino de Dios está avanzando. ¿Está bien o está mal pensar en eso? Pues no. Resulta que no está mal decir, claro, puede que haya unos frutos, unas evidencias de que el reino de Dios está llegando a un lugar, pero hay frutos y evidencias que no podemos ver solamente físicamente. ¿Cómo podemos ver si una persona está haciendo lo correcto y vemos acciones correctas, pero cómo podemos ver su corazón? ¿Cómo sabemos si la motivación por la que está trabajando todos los días es para Dios o porque simplemente quiere ser rico y ya está? ¿Cómo sabemos que una persona está amando a su mujer correctamente o a su esposo por amor a Dios también o simplemente porque tiene una dependencia emocional? ¿Cómo sabemos si esa persona está siendo un buen trabajador y está sirviendo todos los días en su empresa por amor a Dios o su reino, porque es la forma en la que vivimos como hijos de Dios en el reino todos los días? ¿O simplemente lo hace porque está buscando la forma de agradar a su jefe y que lo ascienda? Y esa es su meta y no es tanto Dios sino un beneficio personal. ¿Notamos la diferencia? Si medimos el reino de Dios solamente por acciones visibles, las acciones nos pueden decir cosas y está muy bien. Y sí, puede que esté una evidencia del reino.
pero no es la única forma de medir el avance del reino de Dios, porque el corazón y la mente del hombre pues solo la conoce Dios, y ahí también es donde empieza ese avance. Seguimos. He pensado que el reino se ve principalmente en milagros y poder, y si no hay señales impactantes, asumo que el reino no está presente. Pues la Biblia sí nos habla de que el reino de Dios es poder. Hay un texto bíblico que en este momento se me acaba de escapar, y si alguno lo tiene y lo puede poner en el chat, maravilloso, y dice que el reino de Dios es poder. O sea, es verdad. Es verdad, el reino de Dios se manifiesta con poder en nuestras acciones, comunidades, lugares, su presencia. O sea, aquí hay una verdad. Pero lo que tenemos que tener cuidado es pensar que el reino es evidente solo cuando se ven milagros, cuando se ven cosas sobrenaturales. Y si no hay nada sobrenatural en nuestro día a día, entonces decimos, ahí no está el reino de Dios. Oramos por una persona y no se sanó, o estamos en el día a día y decimos, no, es que aquí el reino de Dios no está porque es que todo es igual, todo es parecido. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque evidentemente Dios sí es un Dios que nos llama a evidenciar el poder de su reino en el día a día, pero también tenemos que ser conscientes que hay actividades diarias como dormir, comer, ir al baño y muchas actividades que tenemos de educar a los hijos o cosas que hacemos en el día a día, donde de pronto, tal vez, si nuestro pensamiento es, si no hay algo sobrenatural, no está el reino de Dios, podemos llegar a estarnos perdiendo y volvernos, la balanza se pierde un poquito de equilibrio y perdemos de vista que Dios es un Dios que está en todas las cosas, desde dormir, comer, ir al baño o educar a los hijos o la actividad que sea que hagamos en el día a día. Y en eso, aunque no estemos viendo cosas sobrenaturales, ahí también estamos viviendo la verdad del reino y el reino se está expandiendo si vivimos a la manera de Dios. Entonces, es un equilibrio que tenemos que tener, pero sin perder de vista que la Biblia es muy clara donde dice que el reino de Dios también es con poder, o sea, sí tiene también una evidencia, sí hay una evidencia de ello. Seguimos. Siguiente postura, he reducido el reino a solo aprender más Biblia y doctrina, no relaciono el reino a otras cosas seculares. Bueno, aquí vamos a la idea del dualismo que tocamos la semana pasada y hoy también, y es, si yo pienso, vamos a hacer que el reino de Dios avance, y lo primero que se me ocurre es, voy a aprender más, voy a meterme en un seminario nuevo, voy a aprenderme un libro nuevo, voy a leer más Biblia. ¿Está mal o está bien? Está bien leer más Biblia, porque es el manual de Dios que nos dejó su instructivo. Está bien prepararme más, pero si pienso que eso es que el reino avance, entonces estoy con me está haciendo falta algo. Y es claro, tengo que leer, tengo que escudriñar, tengo que entender cómo funciona el reino de Dios, pero tengo que vivirlo y tengo que aplicarlo. Y tengo que aplicarlo en todas las áreas donde yo me encuentro. Entonces, en mi trabajo tengo que aplicarlo. Quiero que el reino de Dios avance, entonces tengo que pensar, ¿y en mi trabajo cómo lo puedo hacer? Pero evidentemente para eso tengo que entender cuál es la idea de Dios del reino, qué quiere Él en mi trabajo, qué quiere en mi familia, en fin, en mi familia, qué quiere en la institución educativa en la que me encuentro, qué quiere Él en la sexualidad con mi esposa, qué quiere en cada área de mi vida, qué quiere Él, y tengo que aplicar y vivirlo, porque si solamente pienso que el reino va a avanzar por conocer más, pues es una teoría incompleta, es una partecita, es una patica que le está faltando, otras también para poder avanzar. Siguiente, he visto el reino como algo mayormente futuro, mi enfoque hoy es aguantar hasta que el reino llegue. Bueno, esta postura es una postura desde el siglo, hace varios siglos, ¿no? Cuando vemos la historia del dualismo. Y es, la Iglesia Católica se queda sin algunas posturas, filosofías, y dice, aguantemos, aguantemos. Y le dice a la gente, aguante, aguante, no se contamine, usted solamente aguante, aguante. Y sucede algo muy triste. Y lo que sucede, ¿qué es? Pues que entonces perdimos de vista el territorio que nos había sido dado por Dios para gobernar, para establecer su reino, y lo que hacemos ahora es simplemente pensar en sobrevivir, no contaminarnos para irnos al cielo. Pero Dios quiere que aquí en la tierra también gobernemos, vivamos su verdad y su reino se establezca. Así que un tema muy, muy, muy importante.
Creo que mi internet está, por alguna razón, creo que va molestando un poquito. Permítame, voy a probar algo, porque tengo la sensación de que no sé si se está entrecortando. Perdón, miramos por aquí, de pronto me voy a conectar desde este mejor porque aquí está como fallando. Seguimos, mientras tanto. Siguiente y última. A veces reduzco el reino solo a guerra espiritual. Entonces, ¿correcto o incorrecto? Bueno, la guerra espiritual es muy importante, pero el reino de Dios no solamente es un concepto espiritual, sino que también es el rey de toda la tierra y todo lo que en ella hay, ya lo leímos hace un momento. ¿Qué significa? Que así como es del mundo espiritual, también es del mundo físico. Así que necesitamos que el reino de Dios avance en el mundo espiritual, sí, pero también en el mundo físico. En todo lo que existe necesitamos que el reino de Dios avance. Siguiente. Conozco el lenguaje del reino, pero me cuesta vivirlo como cultura diaria, en el trabajo, relaciones, uso del tiempo. Bueno, ya lo hablamos. El reino, el reino está, si decimos, sí, que el reino de Dios avance, pero ¿eso qué significa en el día a día? ¿Qué significa en mi trabajo? ¿Qué significa en mis relaciones? ¿Qué significa en mi tiempo, en el manejo de del dinero? Siguiente, creo que el reino de Dios es igual a servir en la iglesia. Está mal, entonces porque aquí entonces viene la otra teoría. No, eso no hay que servir en la iglesia, hay que salir afuera, de puertas para afuera. El reino de Dios es de puertas para afuera. Es que nos metimos en cuatro paredes. Yo no sé si usted escuchaba ese término. Perdón, voy a hacer un cambio solo aquí de audio, de usuario. Confío que aquí el internet nos funcione un poco mejor. Entonces, no sé si usted ha escuchado esa idea, ¿no? No, el reino de Dios es de puertas para afuera, es que no podemos seguirnos quedando aquí encerrados y es que no. Bueno, pues es verdad que el reino de Dios tiene que afectar toda la sociedad y todo lo que ya hay, pero ojo porque la postura, recordemos que necesitamos verdades completas. ¿Y qué encontramos acá? Dice, eh, creo que creo que el reino de Dios es igual a servir en la iglesia. Pues definitivamente la iglesia tiene un papel muy importante en la extensión del reino de Dios. Y al ser hijos de Dios nos volvemos herederos y coherederos con Cristo. Entonces la iglesia sí tiene un lugar muy importante en la extensión del reino de Dios. Ahora, si siento que mi servicio a Dios es la totalidad en la iglesia, perdón, si yo sirvo con los niños o sirvo con las damas o con los jóvenes y digo, eso es todo el reino, o sea, ahí cumplí la visión del reino y estoy haciendo que el reino avance, pues entonces volvemos a la misma idea. Es una idea que le falta ser completa. ¿Por qué? Porque en el servicio que hago a Dios en la iglesia es muy importante para que toda la comunidad conozca de Dios. Pero también es igual de importante cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la educación, cuando estoy viendo una película, cuando estoy en cualquier escenario. Ahí también el reino de Dios avanza y ahí también necesito que el reino de Dios se establezca. Entonces no solamente es un concepto de decir en la iglesia, ahí estoy sirviendo y ya el reino de Dios estoy haciendo que avance. Bueno, muy bien, ahí tiene que avanzar y ahí hay que trabajar, pero también debemos hacerlo en todo lugar donde nos encontramos. Siguiente, dice, he confundido el reino con mi llamado o mi plataforma personal. Entonces, de pronto alguno, no sé si ha pensado, dice, bueno, yo estoy trabajando por el reino de Dios porque Dios me dio un llamado grande, poderoso, fue un gran llamado. Entonces, si yo cumplo mi llamado, estoy haciendo que el reino avance. Es una idea correcta también. Es necesario que cumplamos el propósito por el que estamos en la tierra, por la cual nos encontramos aquí, pero tenemos que tener cuidado de que en el proceso no nos perdamos y terminemos trabajando por nuestro propio llamado y no por el llamado del rey a toda su iglesia y a todos sus hijos. Y entonces pensemos que hay cosas que son nuestras. Este es mi llamado, este es mi propósito, este es mi ministerio. Con esto sí lo voy a lograr. Yo soy el llamado a hacer que esta ciudad cambie. Bueno, a Dios te llamó,
pero también llamó a otros pastores o a otros líderes o a otros ministerios. No somos los únicos, somos parte de un cuerpo y como parte de un cuerpo tenemos que trabajar por entender que Dios a cada uno nos da una parte, un lugar para trabajar y nos une a su cuerpo para hacer equipo con Él. Me estoy dando cuenta que las gafas las tengo oscuras. Es que tengo la ventana al frente para que me dé luz y se me va oscura la cara, pues no, me estoy dando cuenta apenas que se me está oscureciendo. Está dando como raro ya, como oscuro esto, pero no, ya vi qué pasó. Entonces, bueno, esta idea la tenemos aquí clara, ¿no? Entonces, el reino significa que soy parte de un cuerpo. Y sí, yo debo cumplir mi parte y mi llamado, es maravilloso, pero el reino no se traduce solo a mi llamado. Soy parte de algo más grande también, que son todos los otros hermanos e hijos de Dios alrededor del mundo. Siguiente. Creo que el reino de Dios es más alejarme del mundo que ser enviado al mundo. Hay un texto bíblico maravilloso que dice que Jesús está diciendo, así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado, literalmente. Al mundo nos envió fue Dios, no nos envió el enemigo. Dios nos puso en el mundo, Jesús nos dijo, y está dando como la conversación con su padre, así como tu padre me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Por qué? Y por medio de ellos yo me santifico, bueno, y todo el texto bíblico. El que nos envió al mundo, no mundo como tierra, porque en esta palabra del mundo en la Biblia no es la tierra, sino mundo como sistema, es el concepto que se usa. El que nos envió al sistema del mundo, a este lugar oscuro donde a veces nos encontramos, de injusticias, donde hay verdad, donde hay desamor, donde hay tantos conflictos y problemas. A este mundo nos envió fue Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene toda autoridad y potestad en los cielos y en la tierra. Ahí Él nos envió al mundo. Entonces, el reino de Dios avanza entendiendo que estamos en el mundo y fuimos enviados al mundo, no a separarnos y crear una nueva, a alejarnos de todo lo que existe y nos vamos para la montaña para no contaminarnos. No, Dios quiere y nos envió. Voy a buscar este texto para que lo veamos juntos, permítanme. Bueno, si alguno lo tiene ahí también, pues lo podemos hacer, pero porque creo que es importante leerlo. Porque a veces nos puede pasar que decimos yo quiero que el reino de Dios avance y por eso me voy a alejar de todo, de todo, me alejo de toda la gente, me alejo de todo el mundo, porque es que, no, así es que lo voy a lograr. Miren, Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:18, si quieres escribirlo. Esto es muy importante porque y tiene todo el sentido con el reino de Dios. O sea, si queremos que el reino de Dios avance, ¿qué necesitamos hacer? Pues que donde actualmente no está haciéndose la voluntad del rey, la voluntad de Dios, su voluntad, pues se haga. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues metiéndonos en el sistema que está corrupto, metiéndonos en el sistema que está matando gente, metiéndonos en los medios de comunicación donde la gente está diciendo mentiras, metiéndonos donde hay oscuridad para hacer luz. No hay otra forma. Al mundo fuimos enviados para que el reino de Dios se establezca, para que haya justicia, para que haya verdad. Pero tengo que entender en mi mente que no solamente es el reino de Dios se establece, es que todos ya dijeron yo creo en Jesús. Claro, ese es el primer paso, que la gente conozca de Jesús. Pero si la gente conoce de Jesús, pero no cambiamos la forma en la que hacemos las cosas, o el sistema no cambia, entonces seguimos en un sistema gobernado por las tinieblas con gente que ahora cree en Jesús. Complicadísimo. Hay mucho por hacer. Por eso es un paso de transformación. Necesitamos que el reino avance en los individuos, pero también en sus acciones y en todo lo que nos rodea. Seguimos. Última, a veces siento que el reino es para cristianos avanzados o solo para pastores. Es como, no, el reino de Dios, eso es para gente que se dedica a Dios, a lo sagrado. Pero yo que estoy en el día a día, pues yo amo a Dios, pero pues es que yo no tengo mucho que ver con su reino. Pues bueno, eso es una idea que hay que renovar porque creo que lo vimos en no sé si es en el siguiente que vamos a ver, que somos herederos con Cristo y coherederos con Él. En otras palabras,
Dios nos está llamando. Creo que hay un texto bíblico que me gustaría que veamos. Aquí está. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo, herederos de Dios, de su reino. En otras palabras, ¿qué significa esto? Y ya con esto vamos a llegar a conclusiones finales. Usted sabe que es hijo de un rey, y usted imagínese que aquí, que se entera de que los reyes de Inglaterra o los reyes de Países Bajos dicen, oiga, sale que en ADN, una prueba de ADN, y resulta que usted se entera que es hijo de la realeza. ¿Qué es lo lógico que va a pasar? Pues lo lógico que va a pasar es que, uno, cambiamos la forma de vivir, cambiamos la forma de pensar, y cuando entendemos que somos parte de una familia real, entonces nos empieza a importar ¿qué? El reino de nuestro Padre. Y si alguien dice que va a tomar una partecita de nuestro territorio, o alguna nación dice, me voy a meter y me voy a llevar a las familias de este país, del que nos enteramos que ahora somos hijos del rey y parte de la familia real. Si antes no lo sabíamos, decimos, ay, qué triste, ay, se les llevaron a tal las familias, ay, los conquistaron, ay, perdieron ese territorio, ay, mire lo que les pasó, no, pues ese país, complicado, ese sistema de salud está que está dañadísimo, mire esos de allá, no, eso está terrible, mire esta gente, no, qué pobrecitos. Pero es muy diferente cuando te enteras que ese territorio es tu territorio, el de tu padre. Es muy diferente cuando te enteras que tú tienes una posición de influencia en ese lugar. Es muy diferente cuando te enteras que eres responsable de que el reino de tu padre, que en ese territorio, ese país, esa comunidad donde te encuentras, tu padre es el rey. Es muy diferente porque entonces ya no decimos, ay, quieren conquistar y quitar ese pedazo de tierras. Me quieren quitar un pedazo de tierra. Me quieren conquistar, quieren acabar con mi gente, con el hospital, con el centro educativo, quieren traer mentiras, quieren traer corrupción, quieren traer injusticia, quieren acabar con las familias, quieren acabar con mi familia, quieren acabar... Esto ya es completamente diferente. Por eso entender que somos hijos de Dios, herederos y coherederos, como dice Romanos, con Cristo, nos da una responsabilidad y nos da un entendimiento de su reino. No soy parte de un reino ahí como hay cualquier... No, soy hijo de un rey que tiene un reino, que tiene potestad sobre toda la tierra. Y quiero que su reino avance. Y no quiero perder un centímetro cuadrado de lo que se me ha sido asignado. No quiero perder nada de este territorio porque es el territorio que Dios me dio. Pero para eso tengo que sentirme y entender que soy hijo y que soy heredero. Así que, amada familia, vamos a escucharnos 2 o 3, 4 comentarios. Y la misión de hoy es que podamos avanzar en la construcción de esta ruta del reino. Escuchémonos entonces para conclusiones del día de hoy. ¿Con qué te quedas? ¿Qué idea clave tienes? Vamos a ver algunos que no hayamos escuchado todavía. Edwin Muñoz, bendiciones. Una idea con la que te quedes así en unos 30 segunditos y se prepara Elmer Rayo. Y después se prepara Jesús Enrique Orobio, bendiciones. Después se prepara Delmer Rayo. A ver, vamos por ahí. Entonces, primero, Edwin Muñoz, bendiciones. Edwin, ¿con qué te quedas? Una idea con la que hoy nos vayamos y puedas compartir. Hola, muy buenos días, bendiciones para todos. Bueno, la idea con la que me quedo, pues muy bueno, que en todo lo que hacemos estamos mostrando a Dios. Es importante que lo hagamos como para Él, que no simplemente en el ámbito espiritual, sino también en las cosas cotidianas, ¿no? En el día a día, en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo hablamos. Creo que es algo muy importante, algo que deberíamos aplicar siempre en nuestra vida y que sería algo fundamental, ¿no? Que no es solamente expandir el reino, se trata de orar, ir a la iglesia y hacer las cosas para mí, sino que tener amor por las personas, por los perdidos, poder llevar un mensaje de paz, de aliento, de esperanza, poder contar lo grandioso que ha sido Dios en nuestras vidas, lo que ha hecho en nuestras familias y que también lo desea para cada uno de nosotros y para todos aquellos que no conocen aún de Dios. Entonces,
es importantísimo poder expandir el reino de esta manera, de que todo lo que hacemos es para Dios y lo mostramos en todas nuestras acciones del día a día. Amén. Maravilloso, Edwin. Gracias por ese gran comentario, que aprendemos mucho de él. Siguiente, nuestro querido Elmer Rayo, bendiciones. Amén, ministro de Dios Altísimo. Gracias, Bendiciones, buenos días pastor. y Dios los bendiga a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, mi pastor. Cuéntanos una idea una idea que queramos resaltar más bien el día de hoy. Bien. Yo aquí tengo un escrito pequeño de todo lo que se habló y puse sobre la naturaleza del reino. Y dice, el reino de Dios o de los cielos comprende un concepto de que Dios entra en el mundo. ¿Para qué? Para hacer valer su gloria, su poder y su derecho contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. Es más que la salvación o la iglesia. Es Dios que expresa con poder en bondad en todas sus obras. Amén. Estamos viendo este párrafo, digamos, yo lo escribí de tanto lo que estamos compartiendo y vemos que el reino de Dios, más que cualquier cosa que usted y yo pensamos, es más grande, más inmenso. Es como cuando cantamos la canción, que es más grande que qué, más alto que los cielos, más ancho que qué, que el mar y más bajo. ¿Y entendió? Entonces vemos que el reino de Dios es más grande, es más inmenso de lo que nosotros nos imaginamos. Es más grande que la salvación. El reino de Dios es más grande que la iglesia. Entonces tenemos que sacar ese concepto de pequeñez. Amén. Y como usted decía, y estamos hablando, que pensamos que el reino de Dios nomás era yo vivir en la tierra, aceptar a Cristo, morirme y irme para el cielo. Eso es mentira. Es Dios mostrar su gloria y su poder. ¿Contra quién? Contra Satanás y todo lo que se mueve en contra de lo suyo. Amén. Gracias. Maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias, querido pastor. Lo Qué felicito bendición. por este tema, muy hermoso. O yo lo felicito por este tema que es muy importante para los creyentes y más para nosotros, los servidores de Dios. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Gracias a Dios que nos permite juntos construir en su reino y trabajar en él. Sigue por aquí nuestro querido Jesús Enrique Orobio. Bendiciones. Con una conclusión que quieras hoy aportar. Amén, amén. Dios me lo bendiga, siervo de Dios. Y yo creo que hablar del reino es hablar algo poderoso para nosotros. Es una visión grande para llevar el mensaje a otras personas que lo necesitan. Y establecer el reino es tener pasión, amor y compromiso en la vida de uno para que otros conozcan de Cristo. Ese es mi objetivo. Dios me lo bendiga. Bendiciones, maravilloso, maravilloso. Pues quedémonos con esta idea, bueno, una persona más y cerramos el día de hoy ya orando y pidiendo a Dios que nos siga ayudando en este proceso. Karencita del Rey, por favor, aparece por aquí. Ese nombre nos da ahí perfecto con el concepto de herederos que estamos hablando. Karencita del Rey, una idea que quieras compartir, una conclusión que te lleves hoy también. Está apagadito tu micrófono por si algo. Dice Karencita del Rey, el usuario. Bueno, mientras lo logras, de pronto por ahí con el audio, cuando puedas activarlo nos avisas. O si no puedes... A ver, un momentico, ahí te esperamos. Bueno, vámonos entonces. Meta de esta semana, vamos a estar trabajando, recuerden los podcasts, el material que estamos subiendo en el grupo para que podamos seguir profundizando en estas ideas que son muy importantes. Estamos en una misión clave. La semana pasada diagnosticamos y dijimos, hay un problema. La iglesia y el reino de Dios necesitamos avanzar. Y el enemigo metió una mentira y nos dijo, lo que es la sociedad no importa, eso no es de Dios. Lo importante es que usted sea una buena persona para Dios y que sea salvo, como dice el pastor. Pero ser salvo es la primera parte, y es muy importante, pero no es toda la tarea completa, hay mucho más. Y hoy estuvimos hablando entonces de Dios tiene un reino y quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo y que su reino se establezca. Y para ello tenemos que tomar una decisión y decir, Señor, yo soy heredero contigo, coheredero con Cristo,
y quiero ser parte de la extensión de tu reino, tanto en mi vida como en la sociedad. Así que la invitación es a que esta semana tomemos esa decisión con Dios, nos veamos como lo que somos, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y entendamos esa gran responsabilidad y nos lancemos a lo nuevo que Él tiene y podamos levantar la mano y decir, sí, yo soy uno de los que va a trabajar por la extensión del reino de Dios de forma integral, en cualquier lugar donde me encuentre, el reino de Dios será también mi prioridad como primeramente lo es Dios. Oremos entonces y pongamos en manos de Dios este tiempo. No sé si nuestro querido Edinson nos quieres ayudar con oración de cierre, nuestro querido Edinson. Y no sé si Karencita lo lograste activar el micrófono o finalizamos. Bueno, Karencita no lo ha logrado. Querido Edinson, bendiciones. Está apagado tu micrófono. Me aparece como, no sé si estoy leyendo mal, Edinson Payán. Ah, no, sí, a Edinson ya lo habíamos escuchado, ya me acuerdo. Bueno, un voluntario que se anime por acá. No sé si estamos teniendo problemas con el microfonito. Perfelina Valencia, Perfelina, bendiciones. Creo que es la pastora, si no me equivoco. Amén, amén. Bendiciones, por favor, nos ayudas con una oración de cierre Buenos días, Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, tremendo tema que se tocó hoy, tremendo, súper especial. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has permitido conectarnos a través de esta plataforma, poder compartir con los hermanos, con los pastores, Dios, con Daniel, Padre. Gracias por tenerlo allí, por este tiempo que Él ha sacado para enseñarnos, instruirnos. Señor, muchísimas gracias. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nuestra mente, nuestros horizontes, Señor, se expanden, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que nos estamos equipando, Dios, para llevar tu reino, para extender tu reino, y sabemos que tu reino se tiene que ver en nosotros primeramente, Dios, para llenar los corazones de otros que no lo tienen, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a lugares donde nadie ha llegado, Señor. Solo a través de tu reino lo podemos hacer. Y bendigo cada vida, Señor, que está aquí en esta plataforma, Señor, cada familia. Dios mío, permítele, Dios, que podamos absorber, Padre, como esponja, absorber todo lo que Dios tú pones en la boca de Daniel para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Primeramente, gloria a Dios. Vamos avanzando. Estamos en una ruta y la siguiente semana está maravilloso. Así que ánimo, no se vaya a perder la siguiente semana. Si no ha notado su asistencia, póngala en el chat. Es muy importante para las personas que están ahí escribiendo y tomando la asistencia de cada uno. Así que bendiciones. Nos vemos la siguiente semana y a escuchar estos podcasts y esas cositas que se suben en el grupo. Adiós. Amén. Bueno, Dios los Amén. bendiga a Dani, todos. te Muchas quería hacer gracias. una preguntita. Bendiciones. Amén. Le quería hacer una preguntita. Claro. O sea, por ahí tengo dos personas más. Ellos podrían de entrar ahora o ya no hay cupo, pues. Mi pastora, sería para hablarlo directamente si quieres con el gestor que está con tu congregación, por lo que ellos son los que saben exactamente pues la estrategia, como si hay algunos líderes que estén de tu iglesia o si falta algún líder, ya sería hablarlo con tu gestor y esa persona tendría la respuesta más adecuada. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bendiciones para todos, un abrazo. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao.